Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Alma Lisset Cuevas Flores y el día de hoy les voy a presentar un tema acerca de la imputabilidad, la inimputabilidad, la culpabilidad y la ininculpabilidad. Para poder comenzar con este breve video, es preciso e importante mencionar la definición del delito, ya que el Código Penal para el Estado de México, en su artículo sexto, lo define como la conducta típica antijurídica, culpable y punible. De esta manera, también encontramos en el Código Penal Federal, en el artículo 7, que es una acción u omisión que sancionan las leyes penales. Ahora bien, es importante definir los tipos de culpa y los tipos de dolo que existen en la acción del delito. Los tipos de dolo se refieren a la intención o conocimiento que tiene una persona de cometer un delito. Se caracteriza por la voluntad del agente de realizar una acción que se sabe que está prohibida por la ley y que causará un daño. Dentro de los tipos del dolo tenemos al dolo directo, es decir, el de primer grado o intención. Es donde la gente actúa con la intención directa de causar el resultado típico del delito. Es decir, que busca y persigue ese resultado como fin de su acción. Por ejemplo, quien dispara a otra persona con la intención de matarla, actúa con dolo directo de primer grado. Otro tipo de dolo es el dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias. Aquí el agente actúa con la intención de realizar una acción que como consecuencia necesaria producirá el resultado típico del delito. Aunque no busca directamente ese resultado, sabe que es inevitable que se produzca. Por ejemplo, quien coloca una bomba en un edificio con la intención de dañar la propiedad y éste actúa con dolo directo de segundo grado, ya que sabe que es probable que la explosión cause la muerte de las personas. Por otro lado, tenemos al dolo eventual. Este es donde el agente actúa con conocimiento de su acción y que éste puede producir el resultado típico del delito, pero no lo desea. Sin embargo, acepta la posibilidad de que se produzca ese resultado y continúa con su acción. Por ejemplo, quien conduce un automóvil a gran velocidad en una zona poblada, a pesar de saber que es probable que cause un accidente, actúa con dolo eventual. Tenemos otro tipo de dolo que es el dolo indeterminado. Este tipo de dolo se presenta como cuando el agente actúa con la intención de causar un daño, pero tiene un conocimiento preciso del resultado que se producirá. Por ejemplo, quien lanza una granada a un grupo de personas sin saber si las matará o solo las lesionará. Actúa con dolo indeterminado. Viendo así los tipos de dolo, también es importante ver los tipos de culpa, ya que la culpa se refiere a la falta de cuidado y diligencia que tiene una persona al realizar una acción que como consecuencia produce un daño. A diferencia del dolo, la culpa no existe la intención de causar el resultado típico del delito. De esta manera, algunos tipos de culpa es la culpa consciente, que es donde la gente realiza la acción con conocimiento de que puede producir un daño, pero confía en que no se producirá, es decir, subestima el riesgo de que se produzca el daño. Por ejemplo,
quien conduce un automóvil a una velocidad excesiva, pero cree que podrá controlar el vehículo en caso de que parezca un obstáculo y éste actúa con culpa consciente. Otro tipo de culpa es la culpa inconsciente. Es donde el agente realiza la acción sin percatarse del riesgo de que se produzca un resultado dañoso. Es decir, no tiene la debida diligencia para prever las consecuencias de su actuar. Un ejemplo es quien deja un vaso de agua caliente en el borde de una mesa sin tomar precauciones para evitar que se caiga. Actúa con culpa inconsciente. Otro tipo de culpa es la culpa con previsión, donde el agente realiza la acción previendo las posibilidades de que se produzca un resultado dañoso, pero no toma las medidas necesarias para evitarlo, es decir, acepta el riesgo de que se produzca el daño. Viendo así los tipos de culpa y los tipos de dolo, podemos pasar al tema que nos aborda como la imputabilidad. La imputabilidad la definimos en el ámbito jurídico, que es la capacidad que posee una persona para comprender las consecuencias de sus actos y actuar de acuerdo a su comprensión. En otras palabras, es la facultad de ser responsable penalmente de los delitos que se cometen. Algunos elementos clave de la imputabilidad es el discernimiento, que esta es la capacidad de entender lo lícito de lo ilícito. Otro elemento importante es la voluntad. Esta es la posibilidad de actuar libremente sin coacción externa. Entre otros elementos también está la mayoría de edad. Esto es haber cumplido la edad legal para ser penalmente responsable. Esos son los elementos que integran la imputabilidad. Ahora, algunos factores que pueden afectar la imputabilidad son las enfermedades mentales, es decir, los trastornos psicóticos, la neurosis grave, la demencia, entre otros. Otro factor que puede afectar la imputabilidad son los trastornos del desarrollo, que es la discapacidad intelectual, el autismo, entre otros. Otro factor es la intoxicación por alcohol o drogas. Son sustancias que alteran el juicio y la capacidad de control de las acciones. Como último factor podemos tener la minoría de edad. En algunos casos, la ley establece edades mínimas de responsabilidad penal. Así bien, tenemos que en el Código Penal Federal de México, la inimputabilidad se encuentra establecida en el artículo 15 y se considera una causa de exclusión de la responsabilidad penal. Los casos en los que se presenta la imputabilidad es para que una persona sea considerada imputable, deben presentarse los siguientes requisitos. Primero, la mayoría de edad. La mayoría de edad se establece a partir de esa edad en la que todas las personas se presumen imputables, es decir, que tienen la capacidad de comprender las consecuencias de sus actos y de actuar conforme a esa comprensión. El segundo es que la ausencia de los trastornos mentales. La presencia de un trastorno mental grave puede afectar la capacidad de una persona para comprender la ilicitud de su conducta o para actuar conforme a esa comprensión. En estos casos,
la persona puede ser declarada imputable, lo que significa que no será responsable penalmente por el delito cometido, es inimputable. Otra causa es la ausencia de intoxicación por sustancias psicoactivas. La intoxicación por alcohol o drogas también puede afectar la capacidad de una persona para comprender la ilicitud de su conducta o para actuar conforme a esa comprensión. En estos casos, la persona puede ser declarada inimputable o si la intoxicación fue voluntaria, puede ser declarada culpable con una pena reducida. Otro aspecto es la ausencia de otras causas de exclusión de la culpabilidad. En otras causas de exclusión de la culpabilidad pueden impedir que una persona sea considerada responsable penalmente por un delito, como la legítima defensa, el estado de necesidad, entre otras causas de justificación. Ahora bien, por otro lado, tenemos la inimputabilidad. Esta se refiere a la incapacidad de una persona para comprender la ilicitud de su conducta o para actuar conforme a esa comprensión. Esto significa que debido a ciertas condiciones, la persona no puede ser considerada responsable penalmente por un delito cometido. Algunas causas de la inimputabilidad es las enfermedades mentales, que son esos trastornos mentales graves como la psicosis, la esquizofrenia o la demencia, que pueden afectar significativamente la capacidad de una persona para discernir lo correcto de lo incorrecto. Otra causa puede ser la discapacidad intelectual. Personas con discapacidad intelectual profunda o severa pueden tener dificultades para comprender las consecuencias de sus actos. Por otra parte, también tenemos a la intoxicación por sustancias psicoactivas. El consumo excesivo de alcohol o drogas puede alterar temporalmente la capacidad de una persona para comprender la ilicitud de su conducta. Y también tenemos la minoría de edad, que se considera que los menores de 18 años no tienen la madurez suficiente para comprender la ilicitud de sus actos, por lo que son inimputables. Los elementos de la inimputabilidad se refieren a las condiciones que debe cumplir una persona para ser considerada incapaz de comprender la ilicitud de su actuar o de dirigir su conducta de acuerdo a este entendimiento. De acuerdo con el Código Penal Federal, en el artículo 15, se consideran inimputables, por una parte, las personas que al momento del hecho carezca de madurez psíquica, los menores de edad, aquellos que no hayan cumplido los 18 años, las personas con discapacidad psicointelectual, quienes presenten un desarrollo psíquico inferior al de un menor de edad, lo cual puede ser acreditado por un perito. También las personas que al momento del hecho se encuentren en estado de enajenación mental. Por una parte, son los trastornos mentales graves, que puede ser la psicosis, las demencias, epilepsias graves, entre otras. Y también la intoxicación plena, que es causada por consumo de alcohol, drogas o sustancias estupefacientes. Algunos casos en los que se presenta la inimputabilidad: en aquellos casos
donde una persona al momento de cometer un delito no posee la capacidad de comprender la ilicitud de su actuar o de dirigir su conducta de acuerdo a ese entendimiento. Teniendo como clave estos conceptos que hemos definido, ahora pasamos a la culpabilidad. La culpabilidad es un elemento fundamental para determinar la responsabilidad penal de una persona que ha cometido un delito. Esta se define como el juicio de reproche que se hace a quien se le imputa una conducta antijurídica, como lo vimos en la definición del delito, es decir, una acción que va en contra de la ley. Este reproche se basa en la idea de que la persona tenía la capacidad de comprender la ilicitud de su actuar y de actuar de acuerdo a ese entendimiento para decidir no hacerlo. Ahora que tenemos el concepto de culpabilidad, podemos definir los elementos que lo componen. Un elemento es la capacidad de comprender la ilicitud del hecho, en donde la persona debe tener la capacidad mental para entender que su acción está prohibida por la ley. Así es como el siguiente elemento es la capacidad de dirigir la conducta de acuerdo a ese entendimiento, donde la persona debe tener la capacidad de controlar su comportamiento y elegir actuar de acuerdo a la ley. Otro elemento que lo conforma es la ausencia de causas de exclusión de la culpabilidad, en donde no deben existir circunstancias que por ley excluyan la culpabilidad de la persona, como la inimputabilidad. Algunos tipos de culpabilidad es el dolo y la culpa. De esta manera, como lo habíamos abordado anteriormente, decimos que el dolo es cuando una persona actúa con conocimiento y voluntad de realizar un delito, mientras que la culpa es cuando la persona actúa sin la intención de cometer el delito, pero lo hace por negligencia o imprudencia. Así, de esta manera podemos abordar algunos casos en los que se presenta la culpabilidad. Esta se presenta en una amplia gama de casos, donde el individuo que ha cometido un delito posee la capacidad de comprender la ilicitud de su actuar y de dirigir su conducta de acuerdo a ese entendimiento, pero decide no hacerlo. Algunos delitos dolosos son el homicidio doloso. Este es cuando una persona mata a otra con la intención de causar su muerte. Otro ejemplo de un delito doloso es el robo con violencia, que es cuando una persona toma un bien ajeno empleando violencia o intimidación para vencer la resistencia de la víctima o de un tercero. Otro delito doloso es el estupro, que es cuando una persona tiene acceso carnal con una persona menor de edad o con una persona que no se encuentra en condiciones de consentir la relación sexual. Y por último, como ejemplo de un delito doloso tenemos el fraude, que es cuando una persona induce a otra a error para obtener un beneficio patrimonial. Algunos ejemplos de los delitos culposos es las lesiones culposas, que es cuando una persona causa lesiones a otra por negligencia o imprudencia. También tenemos al homicidio culposo, cuando una persona causa la muerte a otra
por negligencia o imprudencia. Así bien, tenemos los daños culposos. Cuando una persona causa daño a un bien ajeno por negligencia o imprudencia. De esta manera también tenemos a los delitos como elementos subjetivos específicos. Algunos ejemplos de estos delitos es el abuso de confianza, la malversación de fondos o un cohecho, que es cuando un funcionario público solicita o acepta una dádiva para realizar un acto propio de su cargo. De esta manera, podemos pasar al siguiente tema que abordaremos, que es la inculpabilidad. La inculpabilidad se refiere a la ausencia de culpa de un hecho delictivo. Esto significa que si bien la acción realizada por el agente puede ser típica antijurídica, no se le puede reprochar por la falta de dolo o culpa, elementos esenciales para la configuración de la responsabilidad penal. En otras palabras, la persona que actúa bajo una causa de inculpabilidad no es considerada culpable del delito, a pesar de que su conducta haya transgredido la ley. Esto se debe a que por diversas circunstancias no se le puede exigir comprender la ilicitud de su actuar o actuar de forma diferente. Algunas causas son el error de prohibición, donde el agente no conoce la prohibición legal de su actuar debido a un error excusable o inevitable. También una causa puede ser el miedo insuperable. El agente actúa bajo la influencia de un miedo extremo que le impide actuar de manera racional. Otra causa puede ser el estado de necesidad, donde el agente se ve obligado a realizar una acción delictiva para evitar un mal mayor a sí mismo o a un tercero. Bien, la legítima defensa es muy importante porque nos explica que el agente actúa para defenderse de un ataque actual o inminente y que por otro lado también tenemos la falta de la capacidad de entender y querer, donde el agente presenta una condición mental que impide el comprender la naturaleza de su actuar o actuar de forma voluntaria. Así bien, podemos entender los elementos de la inculpabilidad. Por una parte está la ausencia del dolo o culpa, donde la inculpabilidad implica que el agente no actuó con dolo o culpa en la realización del hecho delictivo. Esto significa que no tuvo la intención de causar el resultado dañoso, o que, a pesar de haberlo previsto, no pudo evitarlo por razones ajenas a su voluntad. Otro elemento de la inculpabilidad es la presencia de una causa de exclusión de la culpabilidad, donde la inculpabilidad se origina en la existencia de una causa que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, elimina el reproche que se le podría hacer a la gente por su conducta. Estas causas pueden ser de diversa naturaleza, como las que ya mencionaron. Puede ser el error de prohibición, el miedo insuperable, el estado de necesidad y la legítima defensa. Otro elemento de la inculpabilidad es la relación causal entre la causa de exclusión y la conducta, que es para que se configure la inculpabilidad debe existir una relación causal directa entre la causa de exclusión y la conducta delictiva. Es decir, la causa debe haber sido la, a la que determinó que el agente actuara de manera en lo que la hizo.
excluyendo la posibilidad de que lo hubiera hecho de otra manera. Así bien, otro elemento que debemos de tomar en cuenta para la inculpabilidad es el conocimiento de la causa de exclusión por parte de la gente, que en algunos casos la inculpabilidad puede depender de que la gente haya tenido conocimiento de la causa que excluye su culpabilidad. Por último, tenemos a este elemento que es la ausencia de circunstancias que impidan la aplicación de la causa de exclusión, es decir, que no deben existir circunstancias que de acuerdo con la ley le impidan la aplicación de la causa de exclusión de la culpabilidad. Así tenemos entendido a la imputabilidad, la inimputabilidad, la culpabilidad y la ininculpabilidad. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.